Bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 6, donde estaremos hablando sobre las coordenadas geográficas, latitud y longitud. Además, haremos algunos cálculos sobre la distancia geográfica entre dos puntos sobre la superficie terrestres. Te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Además, no te olvides de tomar los apuntes del lugar, nunca están de más. Aprendizaje esperado. Aprenderás a calcular la distancia entre dos puntos y la forma de ubicarse en la superficie terrestre y su utilidad para orientarse en los viajes. Seguimos. Bien, en esta clase y la próxima estaremos trabajando la latitud, longitud y el tiempo en el sistema de coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas, ¿qué son? Bueno, las líneas imaginarias que dividen la Tierra, llamadas paralelos y meridianos, forman una red que permite localizar de forma precisa cualquier punto en la superficie terrestre. Esto se logra calculando las coordenadas, es decir, la latitud y la longitud de cada punto. Estas líneas imaginarias se parecen al plano cuadriculado que trabajamos en la clase anterior. Pero en esta ocasión, la línea imaginaria, el plano cuadriculado envuelve el geoplano, el globo terráqueo lo envuelve, entonces el plano ya no es plano, sino tiene forma de esfera. La red de paralelos y meridianos tiene dos elementos de referencia: el ecuador para los paralelos y el meridiano de Greenwich o meridiano cero para los meridianos. Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia para situar de manera exacta y precisa un lugar de la superficie terrestre. Existen varios sistemas de coordenadas, pero el más utilizado es el que expresa en grados sexagesimales. Por eso recuerdan que hablamos del sistema de medida angular sexagesimal, porque íbamos a entrar en estos detalles. La latitud también se llama paralelos y es el ángulo de 0 a 90 grados entre cualquier punto de la Tierra y el ecuador. Es decir, que la línea de latitud están indicadas por los paralelos. Y la longitud, también llamada meridiano, y es el ángulo de 0 a 180 grados sexagesimales entre cualquier punto y el meridiano de Greenwich o meridiano cero. Quiere decir que los meridianos son las líneas que nos orientan para medir la longitud. Bien, según esta página web, geodatos.net, la latitud y longitud de República Dominicana están presentadas aquí en los diferentes sistemas o formatos de representar las coordenadas geográficas de un punto. Y aquí ustedes ven los sistemas son 4, lo más utilizado,
Y aquí estos valores numéricos son la latitud y la longitud de las coordenadas o coordenadas geográficas de la República Dominicana. Y aquí están expresadas en el sistema estándar o decimal simple. Aquí está expresada en grados decimales. Aquí están expresadas en grado y minutos decimales. Y aquí están en grado, minuto y segundo, que fue el sistema que trabajamos en el sistema sexagesimal de medidas angulares anteriormente. Pero si se dan cuenta que estos números, aunque están representados en diferentes sistemas o formatos, todos dependen de lo mismo. Todos dependen de los valores iniciales del sistema decimal estándar. Lo único que en cada caso se lleva el dato original a la medida que indica cada formato, grado y minuto decimales, grado, minuto y segundo, etcétera. Y en cada caso hay un redondeo a cierta posición numérica decimal. Pero si nos damos cuenta y vamos a la calculadora, que vamos a buscar la calculadora de funciones, nos damos cuenta si nos damos cuenta aquí, buscando la calculadora, si escribimos en nuestra calculadora la latitud, por ejemplo, 18.73 5693, y le damos a igual, aquí le damos a igual, y después le damos a la tecla grado, minuto y segundo, nos damos cuenta que esa cifra es la misma que tenemos aquí en el formato de grado y minuto y segundo. Es decir, es la misma cifra convertida, llevada a grado, minuto y segundo sexagesimales. Como pueden ver, es decir, que son formatos diferentes, pero son las mismas cantidades, que no cambian las cantidades. Simplemente las unidades y los órdenes posicionales que se utilizan en cada sistema o formato de expresar la latitud y longitud de las coordenadas geográficas. Bien, como ya les decía y les presentaba en la tabla anterior, las coordenadas geográficas de República Dominicana, para poner un ejemplo, y qué mejor ejemplo que el de nuestro país, se encuentra en la latitud 18.735693 y longitud negativo 70.162651. Hace parte del continente de América y está ubicado en el hemisferio norte, es decir, arriba. Entonces aquí están la misma coordenada en los diferentes formatos o sistemas de escritura de las coordenadas geográficas, latitud y longitud. Bien, y ven aquí en esta gráfica le estoy mostrando cuáles son los meridianos. En este caso, aquí la línea ecuatorial, que es la línea céntrica, y a partir de ella es que se observan los demás paralelos, y tenemos la línea del meridiano cero, meridiano de Greenwich, y a partir de este es que se miden los demás meridianos. Entonces estos son la línea de los llamados paralelos. Esta de aquí arriba se llama círculo polar ártico,
y el de abajo se llama Círculo Polar Antártico. Entonces aquí están las líneas de los meridianos. La latitud es la distancia medida en grados sexagesimales que hay entre un punto de la Tierra y el Ecuador. Se expresa en valores que van desde 0 grados sexagesimales, que es el mismo Ecuador, hasta 90 grados sexagesimales, tanto hacia el norte como hacia el sur. Y la longitud es la distancia, también medida en grado, que hay entre un punto de la Tierra y el meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero. Se expresan en valores que van desde 0 grados hasta 180 grados sexagesimales, tanto hacia el este como hacia el oeste. El meridiano de Greenwich o meridiano cero se ha convenido llamar cero al meridiano que pasa por Greenwich, cerca de Londres. Greenwich es una ciudad de Inglaterra. Y en numerar hacia el oriente, es decir, hacia el este, usando grados sexagesimales correspondientes a los de la circunferencia ecuatorial. Al llegar a 180, la longitud este coincide con el oeste, pues los 360 grados sexagesimales cubren todas las circunferencia ecuatorial. Claro, si es una circunferencia tienes 360 grados. Y ya vimos el caso de la República Dominicana. Esta se encuentra en el meridiano 70 oeste. Es decir, que este representa el quinto uso horario. Y hay una diferencia entre el meridiano de Greenwich de 5 horas exactamente. Entonces, esto que acabamos de ver sirve para calcular diferencia horaria entre dos puntos diferentes de la Tierra. Se admiten como diferentes si están sobre diferentes meridianos. Pues en general, para dos puntos colocados sobre un mismo meridiano, la hora es la misma, aunque estén en diferente hemisferio, el norte o el sur. Aquí ven 3 puntos, 2 puntos A y B que tienen la misma hora porque están en el mismo meridiano, y otros 2 puntos comparativos B y C que están en diferentes meridianos, por lo tanto tienen horas diferentes. Entonces la diferencia de longitud geográfica es la que vamos a calcular ahora. Y aquí dice que para calcular la diferencia de longitud geográfica entre dos puntos o sitios de la Tierra, se presentan 2 casos. Esos 2 casos los vamos a ver a continuación. Bien, el primer caso es que los puntos a los cuales le vamos a calcular la distancia geográfica o longitud geográfica estén en el mismo hemisferio, este u oeste. En este caso basta restar entre sí los valores de los meridianos correspondientes. Por ejemplo, aquí tenemos calcular la diferencia de longitud entre el punto A
que está sobre el meridiano 18 grados, 37 minutos y 16 segundos oeste, y el punto B, que está sobre el meridiano 137 grados, 41 minutos y 15 segundos oeste. Es decir, están en el mismo meridiano. Entonces, en este caso, hay que hacer una resta. Y para restar, saben que hay que, como estamos trabajando con medidas angulares sexagesimales, hay que hacer lo que se hace siempre. Primero debemos de, como 15 es inferior a 16, tenemos que coger un minuto prestado a 41 y me quedan 40. Entonces ese minuto se convierte en 60 segundos, que se le suma 15 y serían 75. Luego 75 menos 16 serían 59. Entonces a 40 le vamos a quitar 37 y nos va a quedar 3 minutos. Ahora a 137 grados le vamos a restar 18 y nos va a quedar 119. Y esa es la diferencia de longitud entre las posiciones de esos dos puntos. Y ahí está en la pantalla la respuesta. El ejemplo 2 dice calcular la diferencia de longitud entre Greenwich y Santo Domingo, que está a 70 grados, 40 minutos y 0,12 segundos en el meridiano, en el hemisferio oeste. Entonces, como Greenwich es el hemisferio 0,000 grados, 0 minutos y 0 segundos, al restárselo a la coordenada geográfica de la República de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo, que está en República Dominicana, evidentemente me va a dar el mismo ángulo o la misma posición geográfica, debido a que 0 grados, 0 minutos y 0 segundos no resta nada a esa posición. Bien, déjeme aquí recordarle que en esta página www.antipodas.net aquí pueden ustedes encontrar y ver e informarse sobre lo que son las antípodas de las que habla el cuadernillo del mes 4 que ustedes tienen en su mano y con el cual están trabajando. Vamos a seguir al segundo caso. Entonces, este segundo caso se va a calcular la diferencia de longitudes entre dos puntos que estén en diferentes hemisferios. En este caso, cuando los dos sitios o puntos sobre el globo terráqueo o el geoplano están en distintos hemisferios, entonces lo que hay que hacer es sumar sus coordenadas geográficas. En este caso se suman las longitudes geográficas de los dos sitios, pero si la suma es mayor que 180, este valor se resta de 360. Pues siempre se considera la distancia más corta posible, como se lo explicaba cuando estaba en la clase del plano cartesiano. Siempre se va a considerar la distancia más corta posible. Y aquí tenemos el ejemplo 1, hallar la diferencia de longitud entre el punto A, que está en la coordenada 50 grados, 16
minuto y 40 segundos este, y el punto B que está en las coordenadas 16 grados, 37 minutos y 52 segundos este. Entonces aquí lo que hay que hacer es una suma. Aquí sumamos 40 segundos más 52 serían 92, 16 más 37 sería 53 y 50 más 16 serían 66. Pero recuerden que cuando la posición o el orden, en este caso los segundos, pasan de 60, hay que aplicarle la reducción dividiéndolo en grupos, dividiéndolo en grupos de 60, y cada grupo de 60 en este caso se va a convertir, se va a llevar a minuto. Entonces si tenemos 92 segundos, eso es igual a un grupo de 60 segundos más un grupo de 32 segundos. Entonces los 60 segundos se van a convertir en un minuto que se le va a sumar a 53 y serán entonces 54 y quedan 32 segundos. Entonces la respuesta será la diferencia de longitudes geográficas. Para este caso será 66 grados, 54 minutos y 32 segundos. Pues seguimos al próximo ejemplo. Dice hallar la diferencia de longitud entre los puntos C, que está a 101 grados, 17 minutos y 26 segundos este, y D, 121 grados, 33 minutos y 42 segundos este. En diferente hemisferio se deben sumar las coordenadas geográficas. Aquí tenemos 68 segundos, 50 minutos y 222 grados. Pero ¿qué sucede? Que la regla dice que cuando pasa de 180 hay que restárselo a 360. Claro, primero bien podemos simplificar. Entonces estos 68 segundos se divide en un grupo de 60 y un grupo de 8. Los 60 se convierten en un minuto y se le suma 50 y ya serán 51 minutos. Luego ese 222 grados, 50 minutos y 8 segundos, hay que restárselo a 360 grados, que 360 grados lo mismo que 359 grados, 59 minutos y 60 segundos. Entonces hacemos la resta. Entonces a 60 le quito 8, me quedan 52. A 59 le quito 51, me quedan 8. Y a 359 le quito 222, me queda 137. Y la diferencia de longitudes entre esos dos puntos será 137 grados, 8 minutos y 52 segundos. Pero quiero aclarar, antes de pasar al otro concepto de tiempo, que la diferencia de longitud geográfica o la distancia, que es la distancia geográfica entre esos dos puntos, nada tiene que ver ni es igual a la distancia lineal, a la distancia que hay realmente en esos dos puntos.
es decir, a la distancia expresada en kilómetros que hay entre esos dos puntos. Más adelante veremos cómo se calcula esa distancia lineal entre esos dos puntos, que no es lo mismo que la distancia geográfica o la diferencia de longitud. La cantidad de kilómetros que hay entre esos dos puntos o entre esas dos ciudades o pueblos no es igual a la longitud o distancia geográfica entre los dos puntos. Claro, sí depende de la distancia geográfica, pero no es la misma. Entonces vamos a ver la diferencia de tiempo y la hora local. Lógicamente, a una diferencia de longitud geográfica entre dos puntos o sitios sobre la superficie terrestre, corresponde una diferencia de tiempo debido precisamente a la posición del Sol con respecto a esos dos puntos en un momento determinado. Y aquí vamos a pasar al ejemplo 1. ¿Qué diferencia de tiempo existe entre A, que está en la posición 70 grados, 18 minutos y 27 segundos oeste, y el punto B, que está en la posición 25 grados, 30 minutos y 41 segundos este? Entonces, lo primero que hay que hacer es que se calcula la diferencia de longitud, y como estos están en diferentes hemisferios, las coordenadas geográficas se suman. Y lo vamos a ver a continuación. Sumamos. Y esa 27 más 41 son 68. 18 más 30 son 48. Y 70 más 25 son 95. Luego, ¿qué hacemos? Simplificamos. Ustedes saben que estos 68 se le quita 60 a un grupo de 60 y queda 8. Y el grupo de 60 que le quitamos se convierte en un minuto y se le suma 48, entonces sería 49. Ahora, ¿de qué debemos hacer? Después que uno reduce esa diferencia de longitud o calcula esa distancia geográfica, sabemos que la Tierra gira sobre su propio eje durante 24 horas, que es un día. Entonces, si dividimos el arco que recorre la Tierra, que es una circunferencia completa de 360 grados, entre 24, me da que por cada hora transcurrida, la Tierra gira un ángulo de 15 grados. Entonces, para llevar esto a tiempo, entonces esta longitud, esta diferencia de longitud a tiempo, entonces hay que dividir por 15. Y el resultado de la división será el tiempo o la hora local o la diferencia de tiempo o de hora entre esos dos puntos. Entonces vamos a hacer que vamos a dividir entre 15. Empezamos a dividir del orden superior, que es grado, y reducir, y vamos reduciendo a los órdenes subsiguientes el residuo de cada orden. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a dividir 95 entre 15, que da 6. 6 por 15 son 90 y sobra 5. Entonces esos 5 grados se multiplican por 60 segundos y me da 300, que se lo debo sumar a 49, que serían 349. Ahora divido 349 entre 15, daría 23, porque 23 por 15 son 345 y sobran 4 minutos. Esos minutos se multiplican por 60, esos 4 minutos, para llevarlo a segundo, que serían 240 segundos, y se le suma 8, serían 248. Ahora se divide 248 entre 15, también da a 23, a 16. 16 por 15 son 240.
y quedan 8 segundos. Entonces esos 8 segundos forman cuando se dividen por 15 forman la fracción 8 quinceavos. Y eso será la cantidad de la fracción de segundo que va a acompañar a 16. Entonces la hora local, hay una diferencia entre esos dos puntos, hay una diferencia de 6 horas, 23 minutos y 16 y 8 quinceavos de segundo. Entonces esa será la diferencia horaria entre esos dos puntos. Esa es la diferencia exacta, pero claro, aunque estos cálculos son perfectos, son idóneos y son precisos, estos cálculos matemáticos con relación a la diferencia de longitud y de horario, el problema de esto es que crea complicaciones cuando se generan estas fracciones. Entonces, por eso cada país o estado se adapta a su sistema, al sistema convencional que cada país tiene. Ahora vamos a continuar con la diferencia de tiempo. En las explicaciones anteriores calculamos la diferencia de longitud o la distancia geográfica entre dos puntos y explicaba que no es lo mismo la diferencia de longitud o distancia geográfica que la cantidad de kilómetros que hay entre dos puntos o dos sitios diferentes de la Tierra. Ahora voy a explicar la diferencia de horario entre dos puntos. ¿Cuántas horas le lleva un punto situado en una posición a otro punto que está en otra posición? Lógicamente, a una diferencia de longitud geográfica entre dos puntos o sitios corresponde una diferencia de tiempo, debido precisamente a la posición del Sol con respecto a esos dos puntos en un momento determinado. Y ahora voy a pasar al ejemplo 1. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta: ¿qué diferencia de tiempo existe entre A, que está en el hemisferio oeste, a una coordenada geográfica de 70 grados, 18 minutos y 27 segundos, y el punto B, que está en el este, a una coordenada geográfica de 25 grados, 30 minutos y 41 segundos? Un ejemplo hipotético. Entonces aquí primero se calcula la diferencia de longitud, que como están en diferentes hemisferios, las coordenadas se deben sumar. Si están en hemisferios iguales o en el mismo hemisferio, se deben restar, sabiendo que después que se hace la resta y la debida transformación, tenemos que entender que durante las 24 horas del día la Tierra da una vuelta completa sobre su propio eje, describiendo los 360 grados de la línea ecuatorial, por lo que si en 24 horas recorre una circunferencia completa y la circunferencia tiene 360 grados sexagesimales, al dividir 360 grados entre 24 horas, nos da que la Tierra describe un ángulo de 15 grados por cada hora. Y por lo tanto, esa diferencia geográfica, para llevarla a hora, la diferencia de longitud, para llevarla a hora, hay que dividirlo entre 15, que es el arco que describe la Tierra cada una hora.
Entonces primero calculamos la diferencia de longitud o la distancia geográfica entre los dos puntos. En este caso se suman porque están en diferentes hemisferios, oeste y este. Entonces la suma, usted ya sabe cómo sumar. Ahora este grupo, este 68 segundos se debe llevar a minutos, sabiendo que hay que quitarle 60, me va a quedar 8 segundos. Y esos 60 segundos se van a convertir en un minuto que se le suma 48 y nos da 49 minutos. Ahora esta cantidad hay que dividirla entre 15 por lo que ya le expliqué. Si la Tierra en 24 horas recorre una circunferencia completa que es 360 grados, cuando dividimos 360 grados entre 24 nos da 15. Es decir, 15 grados, es decir, un arco de 15 grados cada una hora. Entonces, para llevar esta diferencia, esta longitud o distancia geográfica a tiempo, ahora debemos dividirla entre 15, 6 horas. 6 por 15, 90, y sobran 5 grados. Entonces esos grados hay que llevarlo a minutos, multiplicando por 60, que da 300, y se le suma 49, da 349. Ahora se divide 349 entre 15, nos da 23 por 15, son 345, y quedan 4 minutos. Esos minutos se multiplican por 60, porque cada minuto tiene 60 segundos. Da 240. Y se le suma a 8, da 248 entre 15, a 16. Y eso da 240 y queda 8. Entonces cuando dividimos esos 8 segundos entre 15 me da una fracción de segundo. 8 quinceavos. Es decir que la diferencia entre los dos puntos, la diferencia de horaria entre esos dos puntos es 6 horas, 23 minutos y 16 y 8 quinceavos de segundo. Esa sería la diferencia de horaria entre esas dos ciudades, puntos o sitios sobre la Tierra. Estos cálculos son precisos. Lo que pasa es que por las complicaciones que generan las fracciones, cada estado se sujeta al sistema GTM que le corresponde por su posición geográfica. Entonces, ¿qué diferencia de tiempo existe entre el punto S y M, que están en los mismos hemisferios oeste? Como están en el mismo hemisferio, aquí debe hacerse una resta. Luego, como le dije, eso hay que dividirlo entre 15 para llevarlo ahora a tiempo. Da 4, 4 por 15, 60, sobran 6. Esos 6 se multiplican por 60 minutos que tiene cada grado. Serían 360 más 10, 370 dividido entre 15. A 24, 24 por 15 son 360, sobran 10. Esos 10 se multiplican por 60, son 600. Ahora se divide entre 15, perdón, y eso me da 40, sobran 13.78. Entonces, dividiendo 13.78 entre 15 como una fracción me da 689,750 avos de segundo. Es decir, una fracción muy mínima, pequeña de segundo, que va a acompañar a los 40 segundos. Y esa será la diferencia horaria entre esos dos puntos que están en el mismo hemisferio oeste. Esa es la diferencia
de hora. Es decir, que el que está allá tiene 4 horas menos que el que está aquí y viceversa. El que está aquí tiene 4 horas más que el que está allá. Entonces, ¿cuál es la diferencia horaria que existe entre estos dos puntos E y G que están en el mismo hemisferio? Se debe restar en los primeros y que debo restarle al más grande, al más pequeño, evidentemente. Debo hacer la conversión porque a 9 no le puedo restar 57. Entonces a 6 minutos le cojo un minuto prestado que se van a convertir en 60 segundos. Y esos 60 se los sumo a 9, me queda 69 y ahora sí puedo restar. Y te preguntaré, ¿y de dónde salió ese 0? Bueno, es que como a esta ubicación geográfica del punto E le faltan los minutos, hay que abrirle el espacio y poner 0 minutos. Entonces ahora restamos. Entonces esta diferencia hay que dividirla entre 15. Recuerden, para llevarla a hora, a tiempo. 60 quedan 10. Esos 10 se multiplican por 60. Cada minuto tiene 60. Cada grado tiene 60 minutos. Entonces serían 600, que se le suma a 5. Son 605. Entre 15 son 40. 40 por 15 son 600 y sobran 5. Esos 5 minutos se multiplican por 60, que da 300. Se le suma 12, son 302. Entre 15 da 20, son 300 y sobran 12. Entonces dividimos 12 para 15 y se forma la fracción 4/5. ¿Cómo se llevó esa fracción a 4/5? Bueno, usted sabe que hay que simplificar si es posible. Si yo divido, tengo la división 12 para 15avo, que es la fracción que se forma al dividir 12 entre 15. Recuerde que cada uno de estos números es divisible por 3. 12 es divisible por 3 y 15 es divisible por 3. 12 para 3 da 4. Eso se llama simplificación de fracciones. Y 15 para 3 da 5. Entonces de ahí es que sale, de simplificar la fracción, es que sale ese 4/5. Y 4/5 en decimal sería 0.8. Es decir, que la diferencia horaria entre esos dos puntos, sitios, ciudades, sobre la Tierra, es 4 horas, 40 minutos y 20.8 segundos. Si llevamos la fracción a decimal. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.